más allá de la Biblia. En el principio no hubo una guerra de palabras, sino una colisión de voluntades, un estruendo que fracturó la eternidad y dividió el cosmos en dos bandos irreconciliables. El portador de la luz, el más bello de los querubines, cometió el error supremo: creer que la criatura podía ser igual al Creador. Su caída no fue un accidente, fue el primer acto de una tragedia cósmica. Con la caída del hombre, Satanás no solo ganó un territorio, reclamó un derecho legal sobre la humanidad. Se convirtió en el príncipe de este mundo, el carcelero de las almas. Pero en los consejos del cielo se trazaba un plan que el enemigo no pudo prever. No sería una invasión de ejércitos celestiales, sino una infiltración silenciosa. El Rey de Reyes entró en el territorio enemigo de la forma más vulnerable posible. Dios se hizo carne, no para negociar con la muerte, sino para destruirla desde adentro. Durante 3 décadas, el cielo guardó silencio, mientras el Verbo caminaba entre los hombres. Pero el enfrentamiento final era inevitable. El escenario, una colina llamada La Calavera. Para Satanás, el Viernes Santo fue su momento de mayor triunfo. El Hijo de Dios estaba muriendo. El heredero del trono estaba siendo eliminado por sus propias criaturas. El infierno celebraba. El adversario creía haber ganado la partida de ajedrez más larga de la historia. No sabía que acababa de morder el anzuelo divino. Cuando Jesús exhaló su último suspiro y dijo, «Consumado es», no era un grito de derrota. Era el código de activación para la invasión del inframundo. La barrera entre lo sagrado y lo profano se rompió. Pero algo más estaba ocurriendo en el reino de lo invisible. El Espíritu de Cristo se desprendió de su cuerpo físico. Según las antiguas tradiciones y la teología patrística, el alma de Jesús descendió a las profundidades, no como un cautivo, sino como un conquistador. Imagine el terror de las huestes demoníacas. El lugar que había sido el destino final de todo hombre desde Adán estaba a punto de ser invadido por la luz increada. Este evento, conocido como el descenso a los infiernos, es la batalla más épica y menos comprendida de la historia cristiana. Es el momento en que Jesús humilló a Satanás en su propio trono. En el reino de las sombras, la autoridad de la muerte se basaba en el pecado. Pero aquí llegaba alguien sin pecado. La muerte no tenía derecho legal sobre él. Él entró en el Sheol no como un suplicante, sino como el dueño de las llaves que le habían sido robadas a la humanidad. Allí estaban los patriarcas, los profetas, los justos de la antigüedad. Esperaban en el seno de Abraham la redención que se les había prometido. Adán, el primer hombre, el que abrió la puerta a la muerte, sintió un paso que conocía bien, los pasos de su Creador, caminando de nuevo en el jardín, pero esta vez en el jardín de los muertos. La presencia de Cristo en el Hades fue como arrojar una estrella en el fondo del océano. El conflicto era inevitable. Las tinieblas intentaron sofocar la luz, pero fallaron estrepitosamente. El diablo comprendió demasiado tarde su error. Al matar al inocente, había traído a su propia casa al único que podía destruirlo. Había tragado un veneno disfrazado de victoria. La tradición dice que Jesús gritó con voz de trueno: «Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria». Las puertas que nadie podía abrir fueron reducidas a escombros. La seguridad del reino de Satanás fue vulnerada en un segundo. No hubo batalla física larga. La santidad de Jesús era un arma radiactiva para los demonios. Su mera presencia era una tortura para el mal. Él caminó por los pasillos del Hades,
deshaciendo los nudos del pecado que habían atado a la humanidad durante milenios. Levántate, tú que duermes, parece decir el Salvador. Yo no te creé para que fueras prisionero de este abismo. Satanás intentó reclamar sus derechos. Argumentó que el hombre había pecado voluntariamente, pero Jesús mostró sus llagas. El precio ya había sido pagado en la superficie. Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria. El documento legal que condenaba a la humanidad fue destruido en el corazón del reino del enemigo. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, declara el Apocalipsis. Jesús despojó a Satanás de su símbolo de poder. Lo dejó desarmado frente a su propia corte. Comenzó el gran éxodo. El infierno estaba siendo saqueado. Lo que Satanás consideraba su tesoro personal le estaba siendo arrebatado ante sus ojos. Esta no fue solo una victoria espiritual, fue una humillación total. El fuerte fue atado y su casa fue saqueada por el más fuerte. El reino del miedo se basaba en la idea de que la muerte era el final. Jesús demostró que la muerte era solo una puerta y que Él tenía el control del picaporte. Mientras el inframundo colapsaba, en la superficie el mundo físico esperaba. El cuerpo que había sido destrozado estaba a punto de recibir el eco de la victoria interna. La victoria en el reino espiritual se manifestó físicamente con un terremoto. El cosmos entero estaba reaccionando a la derrota del tirano. No movieron la piedra para que Jesús saliera, la movieron para que el mundo pudiera ver que Él ya no estaba allí. La tumba era el monumento a la derrota de Satanás. El Cristo resucitado no solo volvió a la vida, volvió con la naturaleza humana glorificada, algo que Satanás nunca podrá alcanzar. La mañana de la resurrección fue el amanecer de una nueva era. El dominio legal de las tinieblas sobre la tierra había terminado. Los teólogos antiguos lo llamaron la trampa divina. Dios engañó al engañador. Al intentar devorar a un hombre, el diablo se tragó a Dios, y eso lo hizo estallar. La humillación fue pública en el reino espiritual. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La maldición del Edén fue revertida. El veneno de la serpiente ya no era mortal para aquellos que estaban unidos al conquistador. La victoria se celebró en la sencillez de una cena. El rey que humilló al infierno ahora compartía comida con sus amigos, demostrando que su poder es para la comunión, no para la tiranía. Durante 2000 años, el arte ha intentado capturar este momento. El momento en que el Cordero se convirtió en león. La economía del cielo derrotó a la deuda del infierno. Satanás es un contador que se quedó sin saldo. La humillación de Satanás continúa hoy. Cada vez que una persona sale de la oscuridad hacia la luz, el diablo vuelve a experimentar la derrota del Calvario. El conflicto ha sido decidido, aunque los ecos de la batalla todavía resuenan en nuestra realidad temporal. Su ascensión fue el desfile del triunfo. Él llevó cautiva a la cautividad. Los prisioneros del Hades ahora son ciudadanos del cielo. El diablo sabe que su tiempo es corto. Su humillación no fue un evento aislado, sino el comienzo de su fin definitivo. ¿Por qué hablamos de humillación? Porque Satanás, el ser más soberbio, fue vencido por la humildad, fue vencido por el amor, un lenguaje que él ya no puede entender. El león de la tribu de Judá no usó la fuerza bruta para ganar, usó la obediencia. Y en el reino espiritual, la obediencia es más poderosa que la rebelión. Los imperios de este mundo caen. El imperio de Satanás, que parecía eterno, resultó ser una casa de naipes frente al soplo de Dios. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El canto de los redimidos es la burla eterna hacia el reino caído.
Jesús rompió la flecha del tiempo y la causalidad del pecado. Él hizo posible lo imposible, que lo que está muerto vuelva a vivir. La autoridad fue transferida. El hombre, que antes era esclavo del diablo, ahora tiene autoridad sobre las tinieblas en el nombre de Jesús. El diablo es ahora un enemigo vencido que juega a ser rey. Es un usurpador desenmascarado. El silencio del sepulcro es ahora el grito más fuerte de la creación. Dios ha ganado. Él es el primogénito de entre los muertos, el primero de una nueva humanidad que ya no teme a las sombras. La batalla en el reino de Satanás fue el punto de inflexión. El cosmos está siendo restaurado, pieza por pieza, alma por alma. La profecía del Génesis se cumplió. El talón fue herido, pero la cabeza de la serpiente fue destruida. Cada acto de amor en el mundo es un recordatorio de la derrota de Satanás. La luz sigue brillando y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La historia no termina en una cruz, ni en una tumba, ni en el Hades. Termina en un trono, donde el que fue humillado ahora reina por siempre. La humillación de Satanás fue el acto de justicia más grande jamás ejecutado. El universo ya no le pertenece, nunca le perteneció. Jesús entró en el reino de la muerte, rompió sus puertas, liberó a sus cautivos y regresó con las llaves en la mano. Satanás no solo perdió la batalla, perdió su razón de ser.